Hoy nos metemos de lleno en la historia de Sundi, un proyecto con una ambición tremenda, diseñado para darle una vuelta de tuerca digital al turismo en Tomé, una zona de Chile. Es una de esas historias que nos enseña mucho, porque choca de frente una visión espectacular con la cruda realidad del terreno. Vamos a verlo. Y ojo, porque arrancaron con una declaración de intenciones muy potente. Sodi no se presentaba como una app de turismo más, de esas que compiten con Google. No, la idea era competir contra algo mucho más grande, la falta de una historia común para toda la región. La promesa era crear una narrativa digital unificada para Tomé, yendo mucho más allá del marketing. Y aquí está el meollo de la cuestión. SODI, que significa Sistema Operativo de Destinos Inteligentes. Imaginad esto no como una web, sino como el cerebro digital de toda la zona. Un sistema operativo que conecta cada negocio, cada rincón, cada experiencia en una sola red coherente. Entonces, ¿qué problema querían resolver? Pues el de Tomé. Un lugar increíble, con un potencial turístico brutal, pero que estaba totalmente fragmentado. Era como tener un tesoro repartido en 1000 pedazos y sin un mapa para juntarlos. Un paraíso, sí, pero desconectado. A ver, para que nos hagamos una idea del caos. La información de un sitio estaba en un folleto de papel, la de otro perdida en una red social y la de otras zonas directamente no existía en Internet. ¿Y qué significa esto? Pues que la historia completa de Tomé no se estaba contando y, peor aún, que las decisiones económicas se estaban tomando a ciegas, sin datos. Y ante este desorden, la solución que propuso SODI fue, la verdad, grandiosa. Una torre de control territorial. La imagen era potente, una especie de constelación digital donde cada sector de la comunidad se conectaba a un núcleo, creando por fin un sistema organizado y unificado. Y aquí es donde la cosa se ponía de verdad interesante. La estrategia no era competir con el típico sol y playa, porque ahí es difícil ganar. La apuesta era competir por identidad. Se centraron en nichos de altísimo valor, atraer turismo científico con datos geológicos únicos, crear rutas gastronómicas que conectaran a los negocios entre sí. En definitiva, digitalizar la cultura para que contara su propia historia. Bueno, pues hasta aquí la visión, el sueño. Y ahora es cuando la historia da un giro de 180 grados, porque pasamos de la presentación pública brillante a un análisis interno, confidencial y muy, muy crítico que miró debajo del capo del proyecto. Entra en escena un consultor externo. Su trabajo era muy claro, coger esa visión tan emocionante y contrastarla con la dura realidad del negocio. La gran pregunta era, ¿sobreviviría esta idea tan potente al contacto con el mundo real? El informe, claro, no tardó en encontrar problemas. En concreto, 3 desafíos clave. 3 puntos de fricción que ponían en jaque todo el proyecto y que, como vamos a ver, son lecciones universales para cualquiera que se meta en tecnología. El primer fallo, un clásico, el modelo de negocio. La idea original era cobrar una suscripción mensual a los negocios. Pero claro, esto chocaba de frente con la realidad de los microempresarios de la zona. Gente con ingresos muy variables y poco acostumbrada a pagar cuotas fijas por algo digital. La realidad exigía un cambio de chip total, pasar de una cuota a un modelo de marketplace. Es decir, solo cobras si ellos ganan. Recordemos una de las grandes promesas de SODI, ¿verdad? Cero fricción, cero intermediarios. Querían una experiencia de usuario perfecta, sin complicaciones. Una promesa muy potente, desde luego, pero que estaba a punto de darse un golpe tremendo. Y aquí está el golpe. 40 campos que el dueño de un pequeño restaurante o una tienda de artesanía tenía que rellenar para darse de alta. Esto no es un proceso de registro, esto es un muro, una barrera de entrada gigantesca que iba justo en contra de esa promesa de cero fricción. El veredicto del consultor fue demoledor. Pedirle a alguien que rellene 40 campos desde el móvil no es un proceso de alta, es literalmente una garantía de que va a abandonar la plataforma antes de empezar. La distancia entre lo que se prometía y lo que se ofrecía era abismal. Esto nos lleva al tercer gran problema. Uno que es como una enfermedad silenciosa pero letal para cualquier plataforma de información, la putrefacción de datos. Es decir, el riesgo de que la información con el tiempo se quede vieja, sea incorrecta y la plataforma deje de ser fiable. ¿Y por qué era tan probable que pasara esto? Pues porque todo, absolutamente todo, dependía de que los dueños de los negocios actualizaran la información a mano. Y en el mundo real, los horarios cambian, los precios cambian. La predicción era brutal. En 6 meses, el 60% de la información estaría anticuada, destruyendo la confianza de los turistas. Pero, y aquí viene lo bueno, el informe no era solo para sacar los colores. Su verdadero valor estaba en las soluciones. Así que la historia cambia otra vez. Ahora vamos a ver las recomendaciones, las acciones concretas para intentar salvar el proyecto. Lo que propuso el consultor fue un pivote estratégico en 3 pasos.
Un plan de rescate diseñado para alinear esa gran visión con la realidad del día a día y convertir las debilidades que hemos visto en fortalezas. La primera acción, una genialidad, una solución de baja tecnología para un problema de alta tecnología. La idea era, olvídate del código un momento, imprime el formulario de 40 campos en papel, vete a los negocios, siéntate con los dueños y simplemente mira. Observa dónde se atascan, qué no entienden y simplifícalo hasta dejar solo lo esencial. 4 campos, no 40. El segundo paso, un cambio de enfoque comercial. En vez de ir puerta por puerta intentando convencer a cientos de pequeños empresarios, ¿por qué no convencer a uno solo, pero al más importante, al ayuntamiento? Si el municipio adoptaba SODI como su herramienta oficial, la adopción del resto vendría sola, casi por inercia. Y el tercer paso era activar el gran diferenciador del proyecto, el geoturismo. La solución era brillante, asociarse con una universidad. Que los propios estudiantes de geología, como parte de sus prácticas, validaran y enriquecieran esa base de datos. ¿El resultado? Contenido de altísimo valor y credibilidad científica, a coste cero. Al final esta es la foto completa. Fijaos en las puntuaciones. La tecnología, el modelo de datos, un 8, un 9, notas altísimas. Pero la viabilidad comercial, un 5 raspado. El proyecto no fallaba en el qué se estaba construyendo, la base era sólida. Fallaba estrepitosamente en el cómo se estaba llevando al mercado. La lección que nos deja todo esto es casi de manual de estrategia. Puedes tener la tecnología más puntera y una visión que inspira a cualquiera, pero si no la alineas con la realidad de la persona que la va a usar y del mercado donde compites, simplemente no va a funcionar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que sirve para cualquier proyecto. En el mundo de la innovación, ¿qué tiene más valor? ¿La idea original, pura e intacta, o la capacidad de escuchar, de adaptarla y de transformarla hasta que de verdad encaje con el mundo real?